Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 134 del curso de geometría. En la lección anterior nos quedamos demostrando un teorema que decía que las tres bisectrices perpendiculares de los tres lados de un triángulo eran concurrentes, o sea, se encontraban en un mismo punto, y que ese punto de concurrencia donde se encontraban las tres bisectrices perpendiculares de los tres lados de un triángulo era equidistante de los tres vértices del triángulo. Bueno, ya estábamos viendo que por lo menos dos de las tres bisectrices perpendiculares se encuentran en un punto que hemos llamado O. Y lo hicimos diciendo, bueno, pues, si yo cojo, digamos, la bisectriz perpendicular DE, que es la bisectriz perpendicular del lado AB, y la bisectriz perpendicular HI, que es la bisectriz perpendicular del lado AC, esas dos bisectrices perpendiculares se tienen que intersecar en un punto. Porque si no se intersecaran en un punto, pues quería decir que eran paralelas. Y si son paralelas, al ser perpendiculares a esos dos lados de este triángulo, pues eso implicaría que esos dos lados o eran paralelos, lo cual no puede ocurrir en un triángulo, no puede tener dos lados paralelos, o eran colineales, en cuyo caso tampoco puede ocurrir porque precisamente los lados de un triángulo están determinados por puntos que no son colineales. Así que definitivamente esas dos de las tres bisectrices perpendiculares que consideramos se tienen que intersecar en un punto que lo estamos llamando, y lo estamos ilustrando aquí, ¿ves? Esa bisectriz perpendicular de del lado AB y la bisectriz perpendicular HI del lado AC se están intersecando en el punto más dicho O. Ahora tenemos que ver que la tercera bisectriz perpendicular, específicamente la FG, que sería la bisectriz perpendicular del lado BC, también pasa por ese punto. Vamos a ver cómo vemos eso. Primeramente, como O está en la bisectriz perpendicular DE del segmento AB, pues nosotros sabemos que cualquier punto en la bisectriz perpendicular de un segmento es equidistante de los extremos de ese segmento. Por lo tanto, ese punto O tiene que ser equidistante hasta B, que es el extremo del segmento del cual esto es la bisectriz perpendicular, y también tiene que ser la misma distancia hasta A. O sea que OB, miro aquí, esa medida tiene que ser igual a OA, ¿verdad? La distancia de ese punto hasta los extremos del segmento del cual ese punto está en la bisectriz perpendicular, tiene que ser la misma en los dos casos, ¿verdad? Y además, como también ese O está en la bisectriz perpendicular HI del lado AC, pues entonces ese punto tiene que estar equidistante de los extremos de ese segmento AC. O sea que la distancia desde O hasta A tiene que ser igual a la distancia desde O hasta C. Eso estamos estableciendo aquí. Bueno, pues entonces, ¿qué implica eso? Miren, que si OB es igual a OA y OA es igual a OC por la ley transitiva de la igualdad, entonces OB, lo primero, es igual a lo segundo, y lo segundo igual a lo tercero, tiene que ser igual a lo tercero, tiene que ser igual a OC. O sea que la distancia desde aquí hasta aquí tiene que ser igual a la distancia desde aquí hasta aquí. Pero fíjense que entonces eso es la distancia desde ese punto O hasta los extremos de ese segmento. Y cualquier punto que está equidistante de los extremos de un segmento está automáticamente en la bisectriz perpendicular de ese segmento. Así que por lo tanto, efectivamente, también O, al estar equidistante de B y DC, tiene que estar en la bisectriz perpendicular de ese segmento BC. Y ese es este segmento que está aquí, ¿verdad? El segmento FG. Así que ya hemos visto que efectivamente las tres bisectrices perpendiculares, las primeras dos se encontraban en ese punto, y ahora hemos encontrado que la tercera bisectriz perpendicular, que es la FG, también pasa por ese punto, coinciden en ese punto. Además, fíjense que ya también demostramos que la distancia de ese punto de concurrencia de las tres bisectrices perpendiculares de nuestro triángulo son equidistantes de los vértices, porque hemos encontrado, mire, que OA, verlo aquí, es igual a OB, OA es igual a OC, y además OB es igual a OC. Así que fíjense que efectivamente la distancia desde O hasta cada uno de los tres vértices de nuestro triángulo es la misma, ¿verdad? Donde O, recuerde que es el punto de intersección de las tres bisectrices perpendiculares de los tres lados de nuestro triángulo. Bueno, pues entonces mire, esta definición dice que ese punto de concurrencia, ese punto O de las tres bisectrices perpendiculares de los tres lados de un triángulo, se llama el circuncentro
del triángulo. Ese punto donde se encuentran las tres bisectrices perpendiculares de los tres lados de cualquier triángulo se llama el circuncentro de ese triángulo. ¿Y por qué se llama así circuncentro? Pues mira, eso viene de circunferencia, ¿verdad? O circunscrito. Porque fíjense que esa distancia, que es la misma desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, es el radio del círculo que nosotros probamos que podemos circunscribir alrededor de cualquier círculo. Fíjense que efectivamente ese círculo circunscrito alrededor de ese triángulo pasaría por este punto, pasaría después por este punto y pasaría después por este punto, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente esa distancia desde el centro de ese círculo hasta cada uno de esos puntos que están en el círculo es la medida precisamente esa distancia desde el punto donde se encuentran las tres bisectrices perpendiculares hasta cada uno de los tres vértices. Por eso es que ese punto de intersección de las tres bisectrices perpendiculares de los tres lados de un triángulo se llama el circuncentro de ese triángulo. ¿Okay? Bien, vamos a ver este otro teorema. Dice algo parecido a este. Fíjense que usted decía que las tres bisectrices perpendiculares de los tres lados de un triángulo se intersecaban en un mismo punto, eran concurrentes. Y lo otro que decía es que ese punto de concurrencia era equidistante de los tres vértices de nuestro triángulo, ¿verdad? Bueno, pues mire, este otro dice que las bisectrices de los ángulos, no las bisectrices perpendiculares de los lados, las bisectrices de los ángulos de un triángulo están en líneas concurrentes, o sea que las bisectrices de los ángulos se encuentran también en un mismo punto. Y dice que ese punto de concurrencia de las tres bisectrices de los tres ángulos, ¿verdad?, es equidistante de los lados del triángulo. Según el punto de intersección de las tres bisectrices perpendiculares de un triángulo son equidistantes de los vértices del triángulo, el punto de intersección de las tres bisectrices de los ángulos de un triángulo son equidistantes no de los ángulos sino de los lados del triángulo. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la demostración de ese teorema, ¿verdad? A prueba. Vamos a poner un triángulo ABC, míralo aquí, triángulo ABC. Con las bisectrices de sus ángulos, la AD, esta que está aquí, es el segmento, ¿verdad?, que divide al ángulo en dos ángulos adyacentes congruentes. La BE, que sería, fíjese, la bisectriz del ángulo B, divide el ángulo B en dos ángulos adyacentes congruentes. Y la CF, que es este segmento que divide al ángulo C en dos ángulos adyacentes congruentes. Queremos ver que esas tres bisectrices de los tres ángulos de ese triángulo se intersecan en un punto que vamos a llamar O. Mira, lo estamos marcando aquí, ¿verdad? Y además que la distancia desde O hasta H, o sea, la distancia de ese punto hasta los tres lados del triángulo son la misma. La distancia desde O hasta H, ¿verdad?, esta distancia que va desde aquí hasta aquí, va a ser igual a la distancia desde O hasta G, la distancia desde el punto de intersección de las tres bisectrices hasta el lado este. Y también va a ser igual a la distancia desde O hasta G. Ese punto de intersección de las tres bisectrices es equidistante de los lados del triángulo. Fíjense que en este caso las tres bisectrices perpendiculares de los lados eran equidistantes no de los lados sino de los vértices. Ahí hay una diferencia también. Bueno, vamos a pensar igual que en aquel teorema en donde dijimos, bueno, vamos a ver que por lo menos dos de las tres bisectrices de los ángulos se tienen que intersecar en un punto. Y se tienen que intersecarse en un punto que vamos a llamar O. Específicamente estamos poniendo la AD, esta bisectriz del ángulo A, y la BE, esta bisectriz del ángulo B. ¿Verdad? Y estamos diciendo que se tienen que intersecar en un punto que vamos a llamar O. Pues esta bisectriz y esta bisectriz se intersecan en O. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué se tienen que intersecar en un punto que vamos a llamar O? Porque si no se intersecaran, al estar en un plano, pues esos segmentos, que son las bisectrices de esos dos ángulos, tendrían que ser paralelos. Y si son paralelos, imagínense, la bisectriz AD, vamos a suponer que estaría así. Y la bisectriz BE estaría entonces así, para que sean paralelas, ¿verdad que sí? Paralelos. Bueno, pues entonces, fíjense que si yo pongo esos dos paralelos, esas dos líneas paralelas, que es donde estarían la bisectriz AD y la bisectriz BE, con el segmento AB, que es este lado del triángulo, pues eso sean dos paralelas con una intransversal, que es la AB, ¿verdad? Y entonces eso implicaría que al yo abrir este segmento así, el ángulo que tenemos ahí sería el BAD, ¿verdad? Porque entonces esto quedaría así. Y el ABD,
el BAD y el ABE, ¿verdad? Esos dos ángulos estarían más abiertos, no serían estos dos ángulos que están aquí, sino que la brisa que da paralelo serían estos dos ángulos que están aquí, ¿verdad? Y fíjense que entonces esos ángulos, este que está aquí y este que está aquí, serían ángulos internos de ese sistema de paralelas que estarían formados por las líneas que contienen a nuestras bisectrices AD y BE, con la transversal AB. Y aquí probamos un teorema, no lo probamos en el salón, pero sí se dio de asignación un problema que decía que demostrara que en un sistema de paralelas cortadas por una transversal, las parejas de ángulos internos que quedaban hacia adentro de las dos paralelas con la transversal eran suplementarios, o sea que la suma de sus medidas eran 180 grados. Así que eso implicaría que el ángulo DAB, mire este que está aquí, el DAB, y el EBA, al ser paralelas, esas dos bisectrices de dos ángulos, serían ángulos internos de esas dos paralelas con la transversal AB, ¿verdad? Pues vamos a escribirlo aquí. Eso implicará, o implicaría que el ángulo de AB y el ángulo EBA serían, vamos a seguir por aquí, serían ángulos internos del sistema de paralelas con la línea AD y la línea BE con la transversal la línea que contiene al lado AB, por un teorema anterior. Esos dos ángulos internos, ¿verdad? El DAB y el EBA, ¿verdad? Sus medidas medirían 180 grados porque probamos en ese teorema que se dio de práctica, ¿verdad? Un ejercicio de práctica, que los ángulos internos en un sistema de paralelas cortadas por una transversal eran suplementarios. La suma de sus medidas da 180 grados. La medida del ángulo DAB, recuerde que es esta, ¿verdad? DAB, más la medida del ángulo EBA, ¿no? EBA tiene que darnos 180 grados. ¿Okay? Vamos a marcar esto con un 1. Pero ya luego que eso no puede ocurrir. La suma de la medida de esos dos ángulos, si es que las líneas que son las bisectrices del ángulo A y del ángulo B fueran paralelas, o sea, no se intersecaran, que es lo que yo estoy alegando, que se intersecan, que tienen que intersecar en un punto que estoy llamando O. Eso no puede ocurrir por la siguiente razón. Fíjense que DAB y EBA, este ángulo y este ángulo, es la mitad de lo que miden dos de los tres ángulos de un triángulo. Y los tres ángulos completos de un triángulo son los que suman 180 grados. Así que es imposible que la suma de esos dos ángulos, que son la mitad de dos de los tres ángulos de un triángulo, sume 180 grados, ¿verdad? Pero lo anterior, pero uno, es imposible que ocurra. Pues ángulo de AB y ángulo EBA miden la mitad, por estar determinado, fíjense, por la bisectriz de esos ángulos A y B, ¿verdad? De dos de los tres ángulos de un triángulo que sí sabemos que suman 180 grados. La suma de la medida de los tres ángulos de un triángulo mide 180, suman, totalizan 180 grados, ¿verdad?
hace que es imposible que la suma de la mitad de dos de ellos llegue hasta 180 grados. Así que efectivamente tienen que intersecarse, ¿verdad? Porque si fueran paralelos pasa eso. Así que tienen que intersecar esas dos bisectrices del ángulo A y del ángulo B en un punto que estoy llamando O. ¿Okay? Bueno, pues ahora tenemos que ver que la tercera bisectriz, la bisectriz del ángulo C, también pasa por ese punto para que entonces efectivamente las tres bisectrices sean concurrentes. Las tres pasan por el mismo punto, se intersecan en un mismo punto, ¿verdad? Pues para eso vamos a ver lo siguiente. Para ver que la tercera bisectriz bisectriz la CF, que es la bisectriz del ángulo C, también pasa por ese punto O para que entonces las tres, como dice el teorema, sean concurrentes. Las tres pasan por el mismo punto. Vea lo siguiente. Bueno, pues mire, fíjense lo que yo voy a ver aquí. Ajá. Fíjense que esta bisectriz, ¿verdad? Al bisecar este ángulo, ¿verdad? Nosotros probamos un teorema aquí que todos los puntos en la bisectriz de un ángulo son equidistantes de los lados de ese ángulo, ¿verdad? Así que al ser AD la bisectriz del ángulo A, este punto O, que ya yo sé que está en AD, tiene que estar equidistante de los dos lados de ese ángulo A, del cual el AD es la bisectriz, ¿verdad? O sea que la distancia desde aquí hasta este lado, que es precisamente OI, tiene que ser igual a la distancia desde aquí hasta el otro lado de ese ángulo A, del cual AD es la bisectriz, el OH, ¿verdad? Ajá. Vea que como O está en la bisectriz AD, ¿verdad? Esta que está aquí, pues entonces esta distancia desde O hasta este lado del ángulo S, del cual OAD es la bisectriz, OI, tiene que ser igual a OH. Vamos a ir marcando esto, tiene que ser igual a este, ¿verdad? Este lado, este segmento tiene que ser igual a este segmento. Asimismo, como O está en la bisectriz EB, BE, pues entonces será equivalente, será equidistante ese punto en esa bisectriz BE del ángulo B, de los lados del ángulo B, que sería esta medida desde aquí hasta aquí, desde la medida de segmentos perpendiculares que va de ese punto hasta ese lado del ángulo B, OG será igual a, y la medida de la distancia de ese punto hasta el otro lado del ángulo B, que es el OH, la OH. Así que tenemos también que esto que está aquí es igual a esto que está aquí. ¿Okay? Así que fíjense que estos tres lados ya hemos visto, esos tres segmentos ya hemos visto que son equidistantes, miren lo mismo, ¿verdad? Miren, la OI y la OH, la OG y la OH también son, miren lo mismo. Por lo que, vamos a terminar, ¿verdad? Diciendo, por la ley transitiva de la igualdad, como OH es igual a OG perdón, OG es igual a OH y OH es igual a OI, entonces OI también es igual a OG, ¿sí? Por la ley transitiva de la igualdad. Así que fíjense que las tres medidas ese punto de intersección donde encontrábamos se intersecaban la bisectriz AD con la bisectriz BE, es equidistante de los tres lados, ¿verdad? Bueno, pero entonces fíjense que entonces ya he encontrado también que ese punto O es equidistante, mire, porque esta es la misma distancia, ¿verdad que sí? Es equidistante de estos
dos lados, ¿verdad? De estos dos lados. ¿Se fijan? De este lado y de este lado. Así que si ese punto es equidistante de este lado y de este lado del ángulo C, ese punto tiene que estar en la bisectriz del ángulo C. Entonces, esto significa que efectivamente este segmento CF, que es la bisectriz del ángulo C, contiene el punto O. Así que, ¿qué hemos visto aquí? Que las tres bisectrices, el A, la AD, la BE y ahora la CF, pasan por ese punto O. Recuerden que la última razón para identificar que estaba en la bisectriz del ángulo C es que era un punto que era equidistante de los lados, miren, hoy es la distancia desde el punto O hasta el lado este del ángulo C y es igual, miren aquí, a la distancia OG, que es la distancia desde ese punto hasta el otro lado del ángulo C. Y cualquier punto que sea equidistante a los lados de un ángulo está en la bisectriz de ese ángulo, así que O también está en esa bisectriz CF, ¿verdad? Resumiendo, ¿verdad? Las bisectrices AD, BE y CF, ¿verdad? De los ángulos del triángulo ABC se intersecan en el mismo punto O. Y lo otro que hemos visto es que ese punto, mírenlo, la distancia de él hasta este lado y hasta este lado eran iguales, ¿verdad? Por aquí las distancias eran iguales, o sea que la distancia desde O hasta el lado AB, que es la distancia OH. Además, y que OH es igual a la distancia desde aquí hasta aquí, la OG, y eso también es igual a la distancia desde aquí hasta aquí, la OI. Así que ahí está la prueba de ese teorema. Las tres bisectrices de ese triángulo se encuentran en el mismo punto O y ese punto de concurrencia O es equidistante de los lados, no de los vértices, de los lados, del triángulo. Bueno, pues con esto terminamos la demostración de este teorema y para terminar la lección, la primera parte de esta lección vamos a ver una definición que dice lo siguiente. Dice así. Punto de concurrencia de las tres bisectrices de los tres ángulos de un triángulo se llama el incentro. Según el punto de intersección, el punto de concurrencia de las tres bisectrices perpendiculares de los tres lados de un triángulo se llama el circuncentro. El punto de intersección de las tres bisectrices de los tres ángulos de un triángulo se llama el incentro. Y según la razón para que aquel punto de intersección de las tres bisectrices perpendiculares, ¿verdad?, de los tres lados de un triángulo se llama el circuncentro, porque era la medida esa en común desde él hasta los tres vértices del triángulo era el radio del círculo que yo podía circunscribir alrededor de ese círculo. Esta medida desde el punto de concurrencia de las tres bisectrices de los tres ángulos de un triángulo hasta cada uno de los lados es el radio del círculo que yo puedo inscribir en ese triángulo. Inscribir, incentro, circunscribir, circuncentro de un triángulo, ¿verdad? Vean que incentro, que tenemos aquí ahora, es el centro
círculo que podemos, que ya se lo probamos, ¿verdad? Que después de cualquier triángulo le puedo inscribir y también circunscribir un círculo, pues es el centro del círculo que podemos inscribir en cualquier triángulo. Fíjense que el circuncentro es el centro del círculo que yo puedo circunscribir alrededor de un triángulo. El incentro es el punto alrededor del cual yo puedo inscribir, o es el centro del círculo que yo puedo inscribir en el círculo, en el triángulo que me dé, perdón. Bueno, pues con eso terminamos esta primera parte de esta lección. Pronto, espero verlos en la segunda. Perdónenme, en la segunda parte. No quedó muy bueno.